Estamos hablando con Federico Pollack, que es el presidente del Centro de Administración de Derechos Reprográficos Argentinos, conocido como CADRA, que defiende los derechos y protege, digamos, su política apunta a eso, ¿no? A proteger y defender a los autores. Te quería preguntar respecto a estos últimos acuerdos que tuviste con los pares de Estados Unidos, Holanda y Rusia, ¿no? Para proteger las publicaciones nacionales y especialmente también los textos, ¿no? De que lo que se llaman del ingreso a la high school, que acá vendrían a ser las escuelas preuniversitarias, ¿no? Que tienen un ingreso muy particular y que tienen también una bibliografía determinada. ¿En qué consisten estos acuerdos? Bueno, eso se hizo dentro del marco de la reunión anual de la IFRO. La IFRO vendría a ser, para explicarlo con palabras medio de UPA, bueno, la gente que no debe saber que es UPA, pero UPA era lo que nos enseñaban a leer. La IFRO es la entidad central que nuclea todas las cadras del mundo, que se llaman de diferentes maneras. Esta vez se hizo en México, firmamos algunos convenios, uno con Estados Unidos, como bien señalabas, y eso es un marco de protección. Hay muchos más convenios que se celebraron antes, donde uno protege los derechos de autor emanados de esos países y ellos los nuestros. En el tema de Estados Unidos cobra una especial relevancia por esto que vos señalaste de la escuela secundaria, donde los contenidos se protegen allí también. ¿Y por qué se protegen esos contenidos? ¿Porque circulan también por otros países? Claro, cuando, por ejemplo, un autor japonés, una obra de él circula acá, nosotros somos los encargados de proteger sus derechos. Doy un ejemplo. Uno de nuestros socios más notorios es Paul Auster. Paul Auster, sí. Claro, y Paul Auster, la vinculación que tiene con Argentina es haber venido a algunas ferias del libro y un cariño por el país, pero sus libros circulan acá, entonces nosotros protegemos los derechos de Paul Auster a través de estos convenios. Claro, entiendo. Algunos con España, porque la obra editada de Paul Auster en castellano es en España, y otros directamente por los de los Estados Unidos. Y también se habló en Ana María, ¿no? Cabanelas, que es la que sabe. No, por favor. No, Ana María es una creadora de CADRA. Si no tuviera Ana María y Magdalena Iraizos, no, CADRA sería una conversación telefónica entre vos y yo y nada más. Bueno, para mí era para cubrir como periodista especializada en educación, era uno de los paneles que siempre yo me programaba para cubrir, porque empezaban recién, ¿no? Los ebook y a discutirse todo ese tema del código abierto, del software libre, de los derechos de autor en internet, de la posibilidad de bajar libros, de Amazon, de todo esto que surgía, ¿no? Del ebook, porque al final parecía que el ebook iba a desplazar a todo y no ocurrió eso. No, al contrario, trabajan en paralelo. ¿Sabes cuál es el símil que hago yo? Cuando empezaron los videos... ¿El qué? El símil. El símil, sí. Cuando empezaron los videos, siempre se dijo que la industria del cine iba a desaparecer. Claro. Y al contrario, el video digamos, reforzó la industria del cine, porque hubo varias variantes, valga la redundancia, para dar la misma obra de arte. Con el ebook es igual, uno tiene acceso al libro de papel, que salvo en algunas áreas se mantiene muy fuerte, en otras áreas ha caído, lógicamente. Si querés hablamos de eso un poco. Sí, por favor. Pero el ebook lo que hace es potenciar la cultura, absolutamente, y sin desplazar al libro de papel. Hay áreas que sí, por ejemplo en el área mía, que es de derecho, yo calculo que en muy poco tiempo el libro de derecho en papel va a ser apenas de una tirada muy chica para tener en alguna biblioteca, pero en ese área la jurisprudencia, la opinión doctrinaria, uno la consulta
directamente por internet. Yo siempre Sí. digo, los libros de derecho no se leen, se consultan. Claro, por eso vos decís que se van a Y hacer, van a ir desapareciendo. todas las obras que tratan sobre el futuro de la industria editorial marcan que ese es el área científica, si se puede llamar así, donde el papel está mermando notoriamente. Ujú. ¿Y en qué otras están? Y a mí me parece que en todas las áreas científicas va a haber una disminución de eso. Uno consulta papers científicos, médicos, con mucha facilidad en la web y en ebooks, pero fundamentalmente lo que tengo comprobado es en el derecho. Yo por ejemplo antes los libros de uno tenía una tirada muy grande, y ahora si uno tiene una tirada de 100 libros es alto, es una alta tirada. ¿Por qué? Porque está además el ebook que viene con la clave para que el que compra el libro en papel pueda entrar al ebook. Claro. Ujú. ¿Y los estudiantes cómo ves en el uso del papel y los dispositivos los dispositivos virtuales, para leer en dispositivos electrónicos? Yo soy un convencido que la enseñanza, me refiero más al derecho, ¿no? Porque Sí. es lo que más conozco, Sí. tiene que cambiar notoriamente. Hoy hay una enseñanza presencial permanentemente, el alumno casi tiene un sistema escolar de ir todos los días a clases, cuando podría haber algunas clases menos, Ujú. más tutorías de conversación y el acceso a la información dirigida por el docente, porque hoy por hoy un chico que ingresa del colegio secundario tiene el mismo grado de información, la tiene al alcance, que el profesor. El profesor, su misión es guiarlo en el uso de la información. Bueno, Entonces, pero por ahí tiene la técnica el chico, pero no sabe, por digamos eso la mismo, verdad. para eso está el profesor, pero me Le parece enseña, que someterlo a clases 4 o 5 horas por día de Sí. clases se podría evitar, porque uno puede hacerle llegar los fallos, puede tomar comentarios de discusión, puede tener pequeños videitos Sí. que planta en una... Ya se está poniendo en marcha. Sí, totalmente. No sé si es Cunningham o no me acuerdo cuál es el pedagogo que le puso un nombre a este tipo de educación, que es la mezcla entre lo virtual y lo presencial, donde los chicos también tienen un aula, ¿no? El aula virtual, uno lo llama educación a distancia. Sí, pero tiene Sí, tiene un nombre pedagógicamente tiene un nombre, pero bueno, no me... Pero me parece que tenemos que ir avanzando haciendo un mix de las cosas. Claro. No totalmente virtual, hay una universidad que es totalmente virtual. Sí, Yo sí. en esa mucho no creo, Claro. pero en las demás hacer un mix. Uno se siente, yo doy clases de los 22 años, Claro. y no tengo ningún interés en decir cuántos tengo, pero... Qué pena, estamos desinformados. No, en pero esa- tenés Google. Ahora, lamentablemente, Google deschaba cualquier cosa. Ajá. Pero yo, digamos, que me sigue gustando la docencia, Sí. me gustaría más sentarme con alguien, orientarlo en algo y hablar de cosas incluso personales, dándole la información de las clases del día, que estar durante horas explicándole que es una sociedad comercial, Sí, que es lo que yo entiendo. enseño. Claro. ¿Y por qué crees, Federico, que en estos 5 años no hubo ninguna voluntad de firmar este decreto para la creación de esta ley Me parece que hubo protegería voluntad. los derechos de autor en todo el país? No, hubo voluntad. Lo que pasa es que también cada cosa que aparece se pisan algunos intereses. Sí. Hay gente, vos lo nombraste bien, que cree en la libertad de todos. Yo recuerdo un día estaba en un cumpleaños Sí. de un político importante, y otro que dirige una gran biblioteca me dijo: Cadra, ustedes son la policía del derecho de autor, como Ajá. si nosotros fuéramos la Sí. gente que perseguimos a los delincuentes, y no es así. Nosotros protegemos el derecho de autor. Entonces, en esa cosa de la gran libertad, que todo debe ser libre, hay una gran equivocación, porque Exacto. además se quita el estímulo para el que escribe, Claro. y los únicos que estarían bien protegidos son los escasos autores muy conocidos, o los que escriben bestseller, que esos sí viven
claramente la profesión, pero yo digo en mi caso particular, un libro mío que se fotocopie, que me lo paguen, que me paguen algo. Y eso es a través de una sociedad de gestión colectiva. Claro, y sabés que Federico, que pensaba cuando hace 4 años, creo, más o menos, como mucho, junto con la Fundación El Libro, la policía incautó un montón de libros que eran falsificados. Ya no hablamos de fotocopias de un libro. ¿Se falsificaban libros de autores de acá? O intervino Cadra, sí, con una gran denuncia, ahí estaba el juez Rafeca. Pero yo todavía hace poco pasé por una esquina donde había libros muy nuevos, muy buenos, a un precio muy bajo. Entonces el que los vendía claramente era un kiosco, no sé si sabía que eran falsificados, pero esos libros estaban reproducidos ilegalmente. Eso es piratería. Esa es la diferencia de eso, es que eso es piratería pura. En cambio, cuando uno trata de proteger a la reproducción y que la reproducción sea legal, la fotocopia, uno hace convenios con las universidades, convenios con la casa de fotocopia, algún convenio con la empresa. ¿Para qué? Para que se retribuya eso. Ahí le está dando una categoría diferente. Lo peor es la piratería. Sí, yo recuerdo ese caso perfectamente. Sí. ¿Y los derechos en Internet, en qué estado estamos de la discusión de los autores? Ya no hablamos de libros, sino autores. Podemos hablar de una investigación, de un artículo, de cualquier obra que se cuelgue en Internet que tenga un autor, ¿no es cierto? Claro, pero hay que ver cómo se cuelga. Si el autor, vuelvo a decir, tiene un sitio, un blog, y la cuelga, la está poniendo a disposición de todos. Claro. Allí no podemos intervenir nosotros. En cambio, si el autor eso se lo cuelgan en un sitio determinado porque se lo están hurtando, por decir la palabra, si algún profesor de Derecho Penal me va a decir que no es así, eso sí tenemos que intervenir nosotros, porque el autor no sabe y están utilizando su obra. Ya en estas últimas preguntas que te decía, Federico, de esta experiencia que vos traes de estos foros, de este último encuentro de la Federación de Derechos Internacional de Reproducción de los Derechos de Autor, de estas organizaciones internacionales que estuvieron de otros países, ¿qué traes de experiencia que quieras capitalizar y aplicar acá en Argentina? Bueno, claramente aquella vieja frase de que es en su desarrollo, sino lo que otros conocieron antes que nosotros, allá han trabajado muy grande. Cadra en Latinoamérica es líder en cuanto a actividad, líder en cuanto a socios, líder en cuanto a editoriales, pero aquellos países tienen un volumen muy grande y una preocupación permanente sobre los fallos judiciales que los pudieran beneficiar o perjudicar, o las situaciones de cada país. Yo lo que vi fue, por ejemplo, la legislación canadiense impuesta por los canadienses. Yo ahí diserté en el Foro Internacional de Autores, y los canadienses explicaban que en el gobierno anterior en Canadá era todo libre. Entonces, claramente, al final, el autor y las editoriales iban a perecer. ¿Por qué? Porque estaba a disposición de todas las universidades libremente su producto. Esto va a cambiar seguramente en el gobierno de Trudeau. Vi un fallo de la Corte Internacional de Justicia que allí estuvieron esperando todos con mucho anhelo, pensando que salía bien, que salió muy mal, porque dijo: esto tutela a quien la ley dice que está tutelado, y en la ley belga no está tutelado el editor, y eso es realmente una cosa insólita, porque si uno no tutela al editor, no hay autor, porque ¿cómo se publica? Claro. En Cadra tenemos una asociación de dos viejos adversarios eternos de la literatura, los autores con los editores. Claro. Ahí trabajan juntos porque tutelan sus derechos. Entiendo. ¿Y qué decías de la legislación canadiense? La legislación canadiense en algún momento dado empezó una gran libertad para que las universidades pudieran disponer de los contenidos, de lo que enseñan, libremente, sin pagar. Y si uno entra a las universidades con ese nivel, está entrando a las bibliotecas.
Y si entrando a la biblioteca, entrando a todo el universo educativo y cultural, lo cual perjudica notoriamente a los editores y a los autores. Ah, están peores que nosotros. Muchísimo peor, pero parecería que una de las promesas electorales de Trudeau es que esto se va a revertir. Entiendo. En algunos países están mucho mejor que nosotros. Claro. Inglaterra, por ejemplo. Como me contaste. Y hay además grandes organismos de protección como la CCC que se manejan de una manera permanente y muy profesional, que es lo que nosotros tenemos en menor medida en la persona de la directora ejecutiva y del personal de cadra, y fundamentalmente de nuestra vicepresidenta, que ha dedicado su vida a esto.